¿Cómo están? Bienvenidos, somos Coworker el lunes. Acá estamos para acompañarte 24 de agosto, 11:03, la actual en Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado, más nublado que con sol. Pero la verdad no nos podemos quejar, hemos disfrutado un gran fin de semana, así que como que recargamos pilas y lo bueno es siempre bien rodeada, ¿no? En la vida, ¿cómo te va, Alearse? Hola, Agus, ¿cómo va? Hola, Marian. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, hermoso todo. La verdad que necesito este equipo, este grupo a la hora de organizar, varios que se pusieron la 10 y todo salió fenomenal, Nos juntamos, asado, brindis, la verdad que todo. no faltó nada, pero insisto, qué complejo es muchas veces organizar encuentros. Siento que en esta vas a estar de acuerdo, Ale, A ver. que los hombres suelen ser más expeditivos en esto, mandan por WhatsApp, nos juntamos, listo, Total. sale asado, pum, cada uno lleva lo que tiene que llevar. En cambio la mujer da vuelta, hasta que nos Déjame organizamos, ver. puede pasar una vida. Es más, muchas veces me pasa a mí con mis amigas que nos juntamos y decimos, che, no nos vemos hace como 2 meses, pueden Sí. pasar 2 meses. Sí, re. Un montón. Porque entre que empezás a planear la salida, te juro que pasa ese tiempo, suena cosa, hasta me da vergüenza contarlo, pero por eso me sorprendió lo del otro día que logramos casi 20 personas juntarnos, coincidir y celebrar de esa manera. Martín Trombetta también que puso su casa, que nos albergó tan pero tan bien, gran anfitrión. Sí. Muy bien, Mariano, como ayudante Ayudante. del mago. Claro, yo fui el ayudante de cocina. Yo lo dejé que él cocine, cada todo. Yo me puse al lado de él a la Está par. Lo que necesites, acá estoy. Su asistente eras. Fui su asistente. Llegué, fui a comprar la picada, volví, Para la mí el corté. rol más importante de todos, quiero que lo sepas, el que asiste, aparte llegó primero y se fue último. Es verdad. Claro, sí. Llegué primero y fui último, es verdad. Aparte llegué, fui a comprar la picada, volví, la corté toda, la preparé, la dejé en la mesa. Increíble, Mariano, te Y felicito. después lo ayudé a Martín. Martín cortaba y yo lo servía, porque lo dejaba, yo no me metía. Cuando Claro. alguien hace asado, yo no me meto, no opino. Vos decime qué querés que haga, yo lo hago. Lleva esto, corta esto, listo, vamos, pim. No pim, invado pim. terrenos. Yo no, porque cuando es una regla que tenemos asadores. Claro. El que Es hace, un código. hace y deshace. Lo de afuera son de palo. Me encanta ese código, Mariano, bien de barrio, bien de club, ¿viste? De Claro. años y años de su vida. Pero está bueno porque es como que cada uno va conociendo el lado B del otro, ¿viste? Porque claro. uno en el día a día, en lo laboral, no te das tanto cuenta o no le sacas la ficha como está ante una persona. En cambio, en esos encuentros decís, bueno, che, era recopado al final, ¿no? Sí. ¿Viste? Mala onda. Es porque fue un momento ¿Qué que pasó? compartimos muy lindo, Sí, de estuvo muchas bueno, horas. Lo estuvo pasamos muy muy bien, realmente. El que no la está pasando nada bien es Julián ¿Quién? Álvarez. Ay, El pobrecito. Dios. Cara de Pobre Julián. pocos amigos tiene él. Pobre Julián, qué momento está pasando, ¿no? ¿Es el terrible. escándalo del año? Y por lo menos del comienzo de la temporada europea, sí, sin lugar a dudas. Porque recordemos que están comenzando ahora las ligas en Europa, empieza ahora la temporada en Europa, siempre va desde esta época hasta mayo del año que viene. A diferencia de nosotros que somos anuales, ellos van de mitad de año a mitad de año. Entonces es el comienzo, creo, más escandaloso en mucho tiempo. En un ratito vamos a viajar a Madrid, Sí, vamos a hablar con un amigo. periodista argentino que está allí para que nos cuente y nos esclarezca el panorama de cara a lo que viene también para Julián, porque la verdad que quedarse de esa manera en un club tampoco está bueno. No. A ver, ni para la dirigencia, ni para el entrenador, ni para sus propios compañeros, ni que hablar de los hinchas. Para nadie. A nadie le sirve lo que está pasando con Julián Álvarez. A nadie. Absolutamente a nadie. El más perjudicado obviamente es él, sin lugar a dudas. Pero hay un entramado atrás de todo esto que está pasando que viene desde el principio de año, que después vamos a llamar a un amigo, a Matías Palacios, colega, que vive en España, argentino él, labura en el Chiringuito, acá sale para Radio La Red, y nos va a contar un poquito, porque hay un entramado que quizás mucha gente no conoce que arranca a principio de año, que después lo vamos a desarrollar en el tiempo para entender por qué se llegó a esta situación de hoy, que ayer la pasó realmente muy mal Julián en el segundo partido de la liga. Bueno, las imágenes las han visto todas. Lo veía sentado ahí en el banco solo y me recordaba la foto que hizo hace poquito Sí. vistiendo la camiseta como para lanzar temporada. Y dije, la misma cara de Sí. Thor. Antes, durante y después silbado por todo el Sí. estadio y aparte con Era gestos. un poco obvio que eso iba a suceder. Sí, ¿no? por eso a mí me resulta extraño que Simeone lo haya convocado. Igual no había necesidad de hacerle lo que le hicieron al final. Que se Tampoco. retire, o sea, Nada. eso fue una Tampoco. guachada innecesaria. Quedó más completamente. retratado todavía. Total. Nada, lo que pasó en el final fue cuando termina el partido. Bueno, Julián
empezó de suplente, ingresó en el segundo tiempo, el Atlético empató, cuando terminó el partido, todos los jugadores fueron a saludar a la gente y en ese momento aparece alguien del club que le dice algo a Julián lo mira y empieza a caminar para el túnel. Y después se supo, lo dijo Simeone en la conferencia, se supo que fue alguien del club enviado para decirle que él no vaya a saludar con sus compañeros a la gente. Y porque iba a ser peor, ¿no? El escenario entre los silbidos. No, yo creo que lo hicieron a propósito del club para exponerlo de la manera que lo expusieron, Julián yéndose todo silbado solo por todo el mundo. Y toda la cancha silbando. Pero no hay forma de Ah. recomponer después de eso. Está roto. Está roto, sí. Por eso que desde que empezamos a dar el tema a Julián, dijimos que acá la única solución es que se vaya a otro club que no sea. Yo creo que el desenlace será ese, no al Barcelona, a otro. Quizás aparezca algún equipo de la Premier. El Arsenal ya hizo una oferta por él a principio a mitad de año. El Arsenal hizo una oferta por él, pero Julián se quiere ir al Barcelona. O sea, vos tenés a un Julián que se quiere ir y al Barcelona. Un Atlético de Madrid que no lo quiere vender, que aceptaría venderlo, pero no al Barcelona. Entonces están en un punto de no salir. Una encrucijada, pero el jugador necesita jugar también valga la redundancia, sumar minutos y que intuyo terminará decidiendo por su carrera, irse a otro club y después caer a Barcelona. Sí. Después de un tiempito. Después de un tiempo, puede decir. Lo que pasa que aguas. Imagínate que qué club va a hacer una inversión por Julián de 100 millones de euros para tenerlo un año. Claro. Cuando un club europeo hace una inversión de tal magnitud por un jugador, se lo asegura 4 o 5 años. Bueno, yo creo que por ahí Estefano Di Carlo dice, che, tráiganlo a River un ratito que juegue un año y después se va. Lo que sería para el hincha de River, ¿no? ¿Te imaginas? Julián. Ya que estamos, ¿no? Sí. Pero bueno, acá la única solución es que él, Julián, ceda y decida irse a un club que no sea el Barcelona. Él está emperrado en querer jugar en Barcelona. Barcelona lo quiere, él se quiere ir, el que no quiere es Atlético de Madrid. También él va a tener que salirse de esa postura tan rígida, decir me quedo a Barcelona, porque medio que ya está. No hay manera que el Atlético de Madrid ni al Barcelona ni al Real Madrid se lo va a vender, no le va a dar a un jugador que va a pelear el título de la liga con él. Imagínate lo que puede ser que se enfrentan Barcelona Atlético de Madrid con Julián en Barcelona, faltando 4 fechas, hace 2 goles Julián y con esa victoria se encamina la liga para el Barcelona y Atlético de Madrid se queda mirando. Y bueno, son las reglas. Sí, ya sé, pero no. Yo me pongo, creo que todos, en una parte, todos tienen su razón en esto. Julián se quería, está en todo su derecho. El Atlético de Madrid no lo quería vender, decide decir a Julián, bueno, porque este entramado, que lo podemos hablar con Matías, tiene una historia atrás que dice que el Atlético de Madrid, cuando Julián le dijo sus ganas de irse por el entrenador, porque Julián se quiere Atlético de Madrid, porque no le gusta cómo lo hace jugar Simeone, hay que hablar en claro. No le gusta como lo hace jugar Simeone. Eso está claro que es por eso. Más una vez se ha visto en distintos partidos de este primer semestre del año cómo estaba fastidioso Julián en la posición que jugaba, cada vez que salía las caras que ponía. Entonces Julián se quiere el Atlético de Madrid por Simeone, hay que decirlo. Cuando habla con la directiva dice, bueno, está bien, acepto que te vayas, vamos a hacer una cosa. Vos decís que te querés ir, pues si no nos pones en contra a la gente. Y Julián dice, me quiero ir, pero dice, me quiero ir al Barcelona. Y ahí es donde se traba todo. Porque, a ver, ¿qué pasa? Recordemos, Julián se lesiona. Le soltaron la mano mal. Claro, Julián se lesiona en el partido de las semifinales de la Champions, ¿se acuerdan? Sí. Y después el último mes en la liga, él no juega. Entonces, cuando él se pone de acuerdo con los directivos, el directivo le dice, bueno, está bien, ¿te querés ir? Bueno, dale, está bien, te vendemos. ¿No querés estar más con Simeone? Bueno, está bien, te vendemos. Pero no nos tires a la gente en contra. Cuando pueda llegar el momento de hablar y decir que te querés ir. Eso fue lo que se pusieron de acuerdo. Pero claro, Julián no estaba jugando en el Atlético de Madrid para decirlo después de un partido. Y lo dijo en un momento empieza que no había el Mundial, decirlo, claro, también. empieza el Mundial y le dicen, bueno, dale. El timing falló, Julián. Bueno, pero ¿cuándo lo iba a decir si no era en el Mundial? Y tenía que esperar. ¿Cuándo? No había sé. o sea, el problema acá es que Julián se lesiona y no juega el último mes en España. Entonces, si él hubiera jugado ese último mes, capaz en alguno de esos partidos. Dar un mano a mano una entrevista. Ahí está. Para dar esa declaración, pero no como lo hizo en un momento partido de Argentina. Claro, y cuando él dice me quiero ir, en vez de decir me quiero ir porque quiero, no sé, me quiero ir a Barcelona. Como que redobló apuesta. Y ahí donde se bueno, pero por eso, todo. ahí el Atlético de Madrid está en todo su derecho de decir, che, esto no es ético. No, al Barcelona no. Y ahí empezó todo. Claro. Al Barcelona no te vendo, ni al Barcelona, ni al Real Madrid te vendo, porque son competidores nuestros en la liga. Claro, por eso digo que esto tiene un trasfondo que empezó a principio de año, cuando Julián no se encuentra bien en el equipo, a partir de cómo lo hace jugar Simeone, que eso es discutible porque es fútbol, te puede gustar o no. Pero él no está conforme en la posición que tiene el Atlético de Madrid. Le pide a los dirigentes irse, los dirigentes aceptan, pero él nunca le dijo me quiero al Barcelona, me quiero ir. No, y entonces cuando él declara en el Mundial me quiero ir y me quiero al Barcelona, listo.
ahí. Pero bueno, después con Será Matías uno de los temas en a vivo tocar de España lo vamos a hablar. acá en Coworker a lo largo de estas 3 horas, donde obviamente hablaremos de los empates tanto de River con Vélez, increíblemente, Claro, ¿no? increíble. Del 2-0 al 2-2 y el de Boca, ¿no? Sí. Que no le sirve a nadie tampoco ese empate ni a Boca ni a Racing, pero bueno, fueron los dos platos fuertes de la jornada de ayer. Más allá de la Fórmula 1, lo vamos a tener a Felipe Magoff para analizar Qué todo carrera, lo que dejó el Qué Gran Premio de Países Bajos. Qué A ver, carrera entretenida, caótica, No, caótica, intensa, la caótica. penalización a Colapinto, que le costó la carrera, por supuesto, Dos. puesto 14. Dos penalizaciones, no una, dos penalizaciones. Y bastante duras, por cierto. Sí, No sé si sí. merecía tanto castigo Franco, pero en un ratito ya Felipe Magoff para analizar no solo lo que dejó ese Gran Premio, sino también lo que viene en Monza y luego Madrid. También hablaremos, hoy en vivo nos visita un gran actor guionista, es un todoterreno. ¿Lo tienen a Walter de Ocupas? Sí, claro. ¿Quién es el más poronga de este conventillo de mierda? ¿Quién es el más poronga? A ver, ¿quién es el más poronga de este conventillo de mierda? Qué buen arranque de semana con Ariel Staltari, que nos visita hoy en Coworker para hablar de todo. Está protagonizando con mucho éxito Agotados. No es que estaba agotada también la cartelera, no cada función que hace, sino se llama así la obra, Agotados en Paseo de la Plaza. Así que vamos a hablar de eso y mucho más en este 24 de agosto, donde estamos celebrando el Día del Lector. Sí. Es el verdad, Día del el Día del Lector. Lector. Que yo me pregunto, ¿somos todos lectores? O sea, ¿todos tenemos que celebrar hoy? Porque todos leemos Somos. algo. Sí, sí. Todos puede leemos, ser, libros, claro. revistas, internet, celular. Sí, sí, Siento que igual conmemoran más los que leen libros, novelas, ¿Será? el libraco, ¿viste? todo el Los que- tiempo. Sí, los que alardean de ser Claro. lectores, ¿viste? Bueno, igual Pero brindemos, bueno. brindemos nosotros por nuestro Sí, día también, ya que nosotros estamos. en la ¿Por qué bolsa no? desde ya, somos lectores. Hoy en homenaje a Jorge Luis Borges, que estaría cumpliendo años, virginiano él, Borges, y este Día del Lector, él y una frase icónica a modo de arranque también y ya empezar a poner buena música pensada para vos. Su frase más célebre respecto a lo que es escribir y leer: que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullece las que he leído, dijo Jorge Luis Borges. Ideal para conmemorar este día, el Día del Lector. Now en todo el mundo, 979now.com. También nos podés ver y seguir a través de YouTube, canal oficial de Twitch, 21.1 de TDA, 85 de Flow. Descargás nuestra aplicación, nos seguís en todas nuestras redes y por supuesto en Pinamar también nos podés escuchar en la 102.7. El WhatsApp lo agendás, dale. 1180 600 979. Arrancamos con Cher. Esto es The Shop Shop Song.
2:20 de la tarde, 11:03 la actual. Después de un fin de súper frío, podríamos decir que hoy no está tan frío y que las temperaturas van a ir en ascenso. No sé, me puse en el rol de Marcusi, que en un ratito igual ya lo vamos a tener para que nos actualice cómo seguirá el tiempo acá en Buenos Aires y el resto del país. Mundo Bober. ¿Por dónde querés arrancar? Y arranquemos con River, que fue el que primero jugó ayer con Vélez en el Estadio Monumental. Terminó empatando 2-2, ganando 2-0. Y se quedaron sin piernas, me parece. Les pesó el viaje a Bogotá, jugar entre semana. River, que es un plantel corto, como venimos contando, utilizó casi los mismos el Chacho, porque no puede seguir dejando muchos puntos en el camino en el torneo. Entonces puso prácticamente los mismos y en el segundo tiempo se quedaron sin piernas y sintieron los efectos de la altura. Me parece que por ahí hay que explicar un poco lo que fue el rendimiento de River. Fue un tiempo para cada uno. Exacto, primero de River se puso en ventaja, sin muchas situaciones en todo el partido. No fue un partido de, que vos decís, 15 situaciones de gol. No, fueron poquitas, fueron efectivos los dos. River llegó poco en el primer tiempo, fue mejor, 2-0 arriba. Muy aplaudido el equipo. Me contaban amigos que fueron a la cancha, como hacía creo que en todo el semestre, no se fue tan aplaudido River en ese primer tiempo. En el segundo River se queda, sienten el cansancio, el viaje a Bogotá, como decíamos, mejora Vélez, crece el equipo de Guillermo y lo termina empatando. Por eso digo que fue un tiempo para cada uno y un resultado que termina siendo justo. Igual es cierto que muchos están señalando a Thiago Almada como el responsable de la derrota. Y además, por el error que hace en el pase para atrás que genera uno de los goles de Vélez, pero parece señalarlo a Thiaguito, que jugó bien el primer tiempo, pues se quedó sin pierna, lo mismo Correa. Yo siempre digo lo mismo, entiendo el hincha de River que esté enojado por el presente del equipo, porque se juega una gran parada ahora el miércoles en el partido de revancha de la Sudamericana. Pero estamos hablando de un equipo que sigue estando en formación y con jugadores que llegaron y se pusieron a jugar y jugaron un montón de partidos y por eso están sintiendo el desgaste, que vienen de viajar a la altura, viaje de 6 horas, sí, que siempre es incómodo. Perdón, dije que Thiago Almada responsable de la derrota no perdió, pero la sensación en ese momento era que a River se le escapaba un partido, claro, que lo tenía, pero sí, bueno, sí, terminó empatando 2-2. Pero bueno, el responsable de perder 2 puntos, si lo podemos llamar de una manera, pero yo no creo que haya sido él el único. Me parece que River en el segundo tiempo sintió el desgaste, se quedó sin piernas, terminó empatando y ahora jugarse la vida el miércoles, porque River el miércoles se juega la vida y se juega hablando futbolísticamente, se juega la vida hablando futbolísticamente obviamente, pero sí se juega el semestre futbolístico, sí, porque una eliminación en Copa Sudamericana tan temprano, octavo de final, va a ser un golpe muy duro a un plantel que se armó con mucho dinero, que ya no está en Copa Argentina. Recordemos, River fue eliminado apenas empezó la competencia oficial postmundial, con Aldo Civi, que hoy es uno de los equipos que se está yendo al descenso. Bueno, River fue eliminado con Aldo Civi de la Copa Argentina. O sea que si queda eliminado de la Copa Sudamericana, le queda solo el torneo con un plantel donde se gastó un montón de plata. Y esa es una de las chicanas que Guillermo Barros Esqueloto, cuando terminó una chicana. Sí, tremenda chicana de Mellizo. Vamos a escucharlo y después lo hablamos. La buscamos durante el primer tiempo muchas veces y no lo pudimos imponer. En el segundo tiempo creo que el segundo gol también es una linda jugada por los costados, que va de derecha a izquierda. Para mí en los 90 minutos Vélez jugó del mismo modo. Intentó, el resultado era negativo. También hay que reconocer que el rival de enfrente es un rival de jerarquía, gastó, no sé, 80, 90 millones de dólares, nosotros no gastamos nada. Pero con el juego y con la actitud y con fundamentalmente la idea de pelear el resultado a través del juego, logramos empatar y creo que fue un trámite de 90 minutos, no solamente una parte. Cuando dice trámite de 90 en una parte es por el primer tiempo, donde River sí fue superior a Vélez, donde el segundo Vélez lo equiparó. Vamos a leer entre líneas al Mellizo, ¿qué quiso decir? Y River gastó una fortuna y le empatamos con pibe del club y sin gastar un mango, porque Vélez no tuvo incorporaciones. Claro, es un palo para River. A ver, Guillermo siempre que va al Monumental, la gente de River lo recibe igual cantándole por Madrid, porque Guillermo fue el técnico de Boca que pierde la final de la Libertadores en el 2008. Entonces antes, durante y después le cantan siempre a Guillermo. Es más, en un momento de la conferencia un colega le cuenta las estadísticas de él como entrenador enfrentando a River en su paso por Boca primero, Lanús después y ahora en Vélez, y de 21 partidos Guillermo ganó solamente 5 y le preguntaron qué sentía y él se tomó 5 segundos mirando al periodista y dijo, nada. Típico bien de Guillermo la respuesta. Lo mismo esta chicana. Esto es una chicana River diciendo, mira la guita que se gastó River y nosotros con un presupuesto mucho más bajo, sin traer incorporaciones y con pibe del club,
se lo terminamos Es muy hábil. empatando. Viste que hay entrenadores que son geniales en conferencias. Uno es él. Guillermo es uno de los mejores personajes Muy que tiene bueno nuestro hablando, fútbol. sí. Muy bueno hablando. Bueno, hay imágenes cuando jugaba en Boca como jugador hermosa. Es muy pillo, muy de barrio y la verdad que es uno de los grandes personajes que tiene el fútbol. Además, obviamente, ser un gran entrenador. Por eso no está en discusión. Así que buen punto saca Vélez. Se va más derrotado que victorioso River por haber ganado 2-0 ese primer tiempo, pero termina siendo un punto justo. El otro partido interesante del fin de semana fue el que jugaron en el Cilindro Avellaneda, Racing y Boca. También un trámite parejo, terminaron empatando 1-1, los goles en el primer tiempo, un penal que convierte Marcos Rojo para... Mirá a Marcos Rojo. Increíble, ¿no? Cuando le sancionan el penal a Racing y va Marcos Rojo. Marcos Rojo, ¿Sabes sí. lo que, todo lo que se le cruzó al hincha de Boca en ese momento? Aparte ¿no? en la transmisión, yo estaba viendo la transmisión de ESPN y le preguntan a Tommy Dávila. Tommy Dávila es quien habitualmente cubre a Racing porque la pelota la había agarrado Michevic, la pelota. Entonces le dice, ¿pero cómo va a patear él? Y Tommy, que está en campo de juego, dice, no, siempre patea Rojo los penales. No lo querrá patear. Y dijeron en la transmisión, claro, era toda una puesta en escena para que los rivales no le vayan a comer la cabeza a Rojo teniendo la pelota en la mano. Entonces, generalmente pasa eso. La agarra un compañero en toda la etapa previa a patear el penal, para que los rivales no le quemen la cabeza a ese que después no patea, y cuando falta poco se la dio Marco Rojo y lo pateó muy bien. Gol de Merentiel, volvió a marcar el uruguayo por esa sequía que tuvo al principio de este segundo semestre, así que también un resultado me parece parejo, con situaciones para ambos lados, así que terminaron todos contentos. Un punto que me parece que le termina sirviendo a los dos, a Racing y a Boca. Sí, yo creo que es un punto que le sirve a los dos, a Boca porque jugó de visitante y Boca está empezando a tener el problema de jugar tantos partidos con los mismos jugadores, pues yo siempre que les decía a ustedes, el Vasco encontró rápido el equipo, lo mantiene y por eso salen los buenos resultados. Bueno, ayer se le volvieron a caer más jugadores. Les tienen que hacer estudios a Ayrton Costa, a Milton Delgado, ya no lo tenía Paredes. O sea, Boca empieza a pagar la seguidilla de partido con los mismos jugadores porque está teniendo muchos lesionados. Y eso lo puede complicar. Hay que tener en cuenta que en 15 días se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el caso de Boca, Libertadores en el caso de los equipos argentinos que están en Libertadores como Platense y Estudiantes. Y Boca está llegando diezmado a jugar la serie con San Pablo dentro de 15 días. Está bien, falta un montón, pero se les caen soldados todos los partidos. Reina en su momento, no podemos descuidar tampoco el torneo local. No, obviamente que no, porque necesita sumar también Boca por la tabla anual, porque te da la posibilidad de clasificar termina a la siendo Copa clave. Libertadores. Sí, por supuesto. La tabla anual, porque, a ver, obviamente que el hincha de Boca dice quiere y busca y pretende que Boca ponele, ¿no? El escenario de que salga campeón de la Sudamericana, pero sabemos que es súper difícil. Es recontra difícil salir campeón. Más fácil sumar por la tabla anual que salir campeón de la Sudamericana o la Libertadores. Lo mejor es de la Copa Argentina también. Lo mejor para los equipos argentinos es, obviamente, siempre salir campeón, pero si no se puede, la tabla anual, los 3 primeros lugares que van a la Copa Libertadores es una muy buena opción para asegurarte jugar la competencia más importante. Pero teniendo en cuenta lo del torneo local, esto es un poco lo que decía el Vasco cuando terminó el partido. A mí lo que me reconforta es que el grupo sabe lo que jugamos, nos falta ganar, tenemos que ganar, pero bueno, para hacer bueno este empate tenemos que ganar el próximo con Lanús, que va a ser difícil, que es un equipo que tiene un entrenador que ya lleva bastantes años y bueno, esperemos poder conseguir los 3 puntos en nuestra cancha. Esto es lo que dijo el Vasco, tenemos que ganar. Por eso, para hacer valer este punto, ahora cuando jueguen con Lanús por la 7ª fecha, el próximo viernes, Boca adelanta el partido con Lanús para el próximo viernes, porque además Boca la semana que viene juega por Copa Argentina con Vélez. O sea, Boca tiene esta semana de descanso y después se le viene entre semanas Vélez por Copa Argentina y en la otra semana el partido de ida con San Pablo por la Copa Sudamericana. Un por agosto eso, movidito para Boca. Sí, o sea, los equipos argentinos que jugaban doble competencia y algunos como Boca, River, Racing, que arrancaron además con Copa Argentina, se sabía que iba a ser muy apretado el calendario, por eso necesitan planteles amplios. Y Boca, si bien tiene un gran plantel, no sé si es tan amplio para tanta competencia, que es el problema que tiene River, que no tiene un plantel amplio y por eso está jugando como jugó ayer, que en segundo tiempo se quedaron sin piernas, pues son los mismos que vienen jugando de principio de la temporada. Así que veremos cómo sigue. Recordemos, esta es la 6ª fecha, que arrancó el viernes, siguió el sábado, también ayer domingo, y hoy termina con 3 partidos. A las 19 Tigres Central Córdoba y 2 encuentros 21-15. Lanús Argentinos y Talleres Rosario Central. En la zona A, el líder es Instituto con 13, lo siguen Vélez y Gimnasia de Mendoza. Gran campaña de los mendocinos con 12.
En la zona B, el líder es Sarmiento con 12 junto con Argentinos, pero Argentinos tiene que jugar hoy. Sí, por ahora es muy temprano, ¿no? Para analizar algo de esos punteros, porque obvio. te escucho y digo, raro, después se va a mover eso. Montón. Que Sarmiento sea puntero. Sarmiento es puntero porque viene de 4 victorias consecutivas. Increíble lo del equipo de Saba, que en toda su historia en primera división nunca había podido lograr 4 victorias consecutivas. Lo logró este fin de semana a partir de la victoria frente a Estudiantes como local y llegó a la punta junto a Argentinos, pero Argentinos tiene que jugar hoy. O sea, Argentinos empatando, ganando, va a quedar nuevamente como único líder del torneo. Tenemos 12 grados en Buenos Aires, somos Coworker, te acompañamos en este lunes 24 de agosto hasta las 5 de la tarde. Estamos acá en Now 97.9. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. La batería es Williard, mi batería es Williard. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
en el Día del Lector, 24 de agosto, vamos a analizar algunos puntos interesantes. Año 2026. ¿Qué lee la gente? Me pregunto. Cuando ustedes buscan un libro, ¿qué les apasiona? Y lo mío es muy básico. Y deportes. No. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¿También de libros? Y biografías. Leí muchas biografías, leí muchos casos de historia del deporte de años atrás. Me interesa mucho, sí. Sobre todo biografía, me gusta mucho leer biografías. Yo recuerdo tuve una época muy de leer de no sé si de autoayuda, pero parecido, porque editoriales me mandaban, hubo un furor, una época, ahora también, pero que me llegaban esos libros y como que me metí en ese mundillo y me gusta, la verdad. Es bueno eso, yo también soy de leer mucho eso. Y me tiran mucho los cuentos o novelas. Ese estilo me encanta. Fallan las novelas. Sí, pero sí. bueno, es muy, muy particular de cada uno. Viste que es re difícil regalar libros, porque uno dice, che, este libro yo lo leería, pero tenés que ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Regalar un libro, porque parecería lo más sencillo, pero hay que pensar al momento de regalar un libro mucho, si al otro le puede gustar o no. Bueno, una investigación realizada en el Observatorio de Hábitos de Ghostwriter Argentina, a partir de relevamientos en los puntos de venta más importantes del país, detectó una llamativa persistencia de títulos de psicología, bienestar y desarrollo personal entre los libros más buscados y vendidos durante los últimos 2 años. También se observó un crecimiento exponencial, esto es ideal para Juli Tarrés, en la cantidad de lectores interesados en obras de finanzas, emprendimiento y desendeudamiento, ¿no? Un poco una radiografía de lo que nos atraviesa también como argentinos, ¿no? Entender qué pasa o cómo llevar a la práctica algunas cuestiones. Pero vos te imaginás escribir un libro entero, Mariano está con esto impactado, que sea un éxito de ventas, pero no poder contarle a nadie que es tuyo. Es insólito. No sabía la existencia de eso. Pero está hace mucho, no es nuevo el tema por del eso. Ghostwriter. El Ghostwriter, estamos ya en comunicación con Fernando Iannase, director de Ghostwriter Argentina. Bienvenido, Fernando, un placer tenerte acá en Now 97.9. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Agustina, Mariano, Alejandra, una querida amiga? ¿Qué Un tal, placer, Fer? un placer estar con ustedes. Un placer saludarte acá los tres. Fernando, para meternos ya en el fascinante mundo de esto de los escritores fantasmas, ¿podés contarnos un poquitito? Porque hablas mucho de que los ghostwriters son una especie de arquitectos literarios, pero ¿qué implica en la práctica escribir un libro que en definitiva sea firmado por otra persona? En realidad, Agustina, es una actividad que ha sido acuñada hace muchísimo tiempo, ¿sí? Sobre todo internacionalmente es muy reconocida la actividad. Ahí Mariano decía con buen tino, en Argentina quizás no se conoce tanto. Nosotros venimos trabajando ya hace más de 10 años, con fuerza también a nivel nacional, pero obviamente muchos clientes son del mercado internacional. Lo que nosotros hacemos es justamente eso, es decir, prestar nuestra profesión, lo que sabemos hacer, que es escribir, planificar, entrevistar, para que justamente alguien que quiera cumplir con el sueño de tener su libro o el proyecto, y que a veces no puede, no solo por una cuestión de no saber cómo hacerlo, sino porque se trata de profesionales que a veces no tienen el tiempo o no les da justamente la dinámica para poder desarrollar toda la planificación. Bueno, nosotros justamente prestamos nuestra pluma para poder contemplarlo. Y a partir de allí se hacen entrevistas, trabajamos con un contrato de confidencialidad, esto que decía Mariano de cómo justamente no poder presentarnos como autores. Y justamente lo que vos decías, Agustina, somos arquitectos, ¿sí? Entendemos el sueño de alguien y tratamos de ser un vehículo para poder construir eso que en este caso justamente es un libro que les permite llegar a un montón de personas a través de su profesión, o a veces son perfiles autobiográficos, alguien quiere dejar plasmada una historia de un familiar, de un ser querido y dejarlo como legado, y nosotros, bueno, justamente los ayudamos en todo eso, dejando un poco de lado el romanticismo de querer presentarnos como los autores, porque en realidad la historia, sin aquel que la cuenta, sin dudas no existe, más allá de que haya alguien que la escriba, ¿no? Es decir, que la gente no es que recurre al ghostwriter por falta de capacidad de reacción, sino por falta de tiempo. Eso es lo que has notado, Fernando. Son un poco las dos, ¿sí? Hay gente que a veces se comunica y nos dice, mira, hace años que estoy tratando de escribir, pero bueno, escribo 2 páginas, borro 1,5, escribo 4, borro 5. Entonces dicen, la verdad que estoy en una laguna y quiero que me ayuden. Me mareo también a la hora de contar, de acordarme. Entonces nosotros, claro, a través de videoencuentros o a veces en algunos casos, si es posible, a través de encuentros presenciales, lo que hacemos es grabar
todas esas historias, luego bajarlas, ¿sí? a la computadora, nosotros románticamente le decimos bajarlas al papel, y luego, claro, encontrar una planificación, ¿sí? Encontrar la narrativa ideal, desde dónde comenzar, ¿sí? Si lo ideal es hacerlo cronológicamente o empezar desde algún hecho que haya sido muy puntual en la historia de esa persona o de esa familia, y a partir de allí, bueno, lo asesoramos, le decimos, mira, estaría bueno ir por este lado, planificarlo desde aquel otro lugar, le entregamos un resumen, la persona decide y empezamos a escribir, ¿sí? Pero redactamos desde la biografía de autor hasta la sinopsis. Todo. ¿Sí? Esto es llave en mano. Ahora sí, llave en mano, increíble, pero creció muchísimo, ¿no? La actividad, mencionabas esto también en los últimos años en la región. Sí, sin duda desde 2020, casi, no sé si como consecuencia de la pandemia, la gente empezó a tener más tiempo, empezó con esta necesidad de querer, de alguna manera, volver a recuperar historias, y bueno, eso es lo que ha hecho que quisieran integrar sus historias a la biblioteca familiar, o en muchos casos, personas que han logrado con sus historias de pronto llegar a plataformas. Hoy hay mucho requerimiento de contenido audiovisual que en general se parte desde el libro. Es decir, lo primero es el libro, luego se adapta a un guión y en tercer lugar lo vemos en alguna plataforma de las que hoy en día conocemos. Entonces, en los últimos 6 años te diría que ha crecido muchísimo el requerimiento de personas, por lo menos para nosotros, incluso del resto del mundo, ¿sí? Porque Argentina culturalmente sigue siendo, a pesar de todo, muy bien vista, ¿no? Es decir, nos consideran grandísimos profesionales, con muchísimos escritores reconocidos. Eso gusta mucho en el mundo y nos ayuda a poder ayudarlos. ¿Qué leemos los argentinos? Porque hoy arrancábamos este bloque hablando de esto de 8 de cada 10 libros comprados. Hoy rondan temas como desarrollo personal, bienestar, psicología, finanzas, desendeudamiento. Bueno, esto, Agus, tiene que ver con justamente, ¿no? Un estudio que nosotros hacemos en silencio muchas veces para poder recomendarle a los autores, a nuestros clientes, un poco por dónde va el mercado editorial. Y en el último tiempo, particularmente desde entrado 2024, empezamos a notar que cambió mucho el mercado editorial. Sí, no solo porque empezó a haber muchas caídas en las ventas, empezó a haber caídas que rondan entre el 26, el 30, 32% en la mayoría de las librerías importantes, así como también en las plataformas online, pero de la mano con eso hubo un cambio, ¿sí? Un viraje en cuanto a las preferencias de los lectores. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que nos dicen, ¿sí? A través de encuestas que hemos hecho en vía pública a la salida de las librerías, como también algunos relevamientos que hemos hecho online a través de la Cámara del Libro, a través de, bueno, las diferentes editoriales, con que la gente busca, ¿sí? Al libro como herramienta. Es decir, antes el libro era una distracción, era un entretenimiento. Un refugio. Hoy lo buscan, claro, hoy es un refugio, o para sentirse mejor, desde el costado psicológico y emocional, o para encontrar algún mecanismo que nos ayude a salir de las deudas, a través del trading, o a través de algún emprendimiento particular, desde libros muy pequeños que nos pueden enseñar a hacer una huerta en casa para ahorrar, hasta, bueno, libros mucho más importantes que nos pueden asistir para de pronto llevar adelante un emprendimiento. Y acá hago una salvedad, ¿no? Porque mucha gente, digo, están endeudados, no tienen dinero y compran libros. No, hablamos de una distinción entre preferencias, que es aquellos que prefieren, que muchas veces el libro se lo presta un amigo, un familiar, lo leen sin tener que comprarlo, y aquellos que realmente tienen la capacidad de compra, ¿sí? Que eso también es diferente. Pero hoy, por ejemplo, 4 de cada 5 libros están relacionados con la parte emocional, con el bienestar, con sentirnos bien, con Gabriel Rolón, con otros libros de tinte internacional, que están siempre allí, a tope. ¿Qué diría Borges de esto, no? ¿Qué diría Borges de todo esto, de este cambio, de este contraste cultural que lejos está de la narrativa tradicional, ¿no? Exactamente. Hoy justo es el Día del Lector en conmemoración al nacimiento, ¿no? De Borges. Claro. El nacimiento sería su cumpleaños número 127, y a pesar de que, bueno, como les decía, Argentina tiene un hándicap internacional altísimo en materia cultural,
ha cambiado muchísimo el mercado a nivel nacional y las preferencias, sobre todo en virtud de las necesidades y de la crisis que hoy atravesamos. Sí, antes de charlar con vos, Fer, a mí me sorprendió cuando hoy en el grupo de producción nos contaban de las notas que íbamos a tener, porque yo no tenía conocimiento de los Ghost Rider, que, a ver, en el del lado de ustedes está perfecto, es una profesión y lo veo fantástico. Me hace ruido, sí, doy nombre propio, yo tengo ganas de hacer un libro, no tengo ganas, no tengo tiempo de escribir, te contrato a vos. Ahora, yo cuando saco el libro, menciono que vos me ayudaste, eso es lo que a mí me hace ruido, porque vos decís, hay un contrato de confidencialidad donde no se va a saber que yo te ayudé. Y eso es lo que me hace ruido, porque a ver, ¿cómo dice el dicho? Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Escribirlo escribo yo. Si no, ya no, para mí ya no es lo mismo. ¿Me entendés a lo que voy? No contra ustedes, sino con quien te contrata y no te menciona, porque lo lógico sería, a mí yo hice un libro, pero como no tenía tiempo, me ayudó Fernando a escribirlo. Y listo. Claro. Bueno, Mariana, en ese caso hay una solución, es decir, hay muchos autores que lo que buscan es una escritura fantasma al 50%. Entonces hay una especie de coautoría, ¿sí? En donde de pronto aparece el nombre de quien tiene la idea o de quien tiene la historia y aparecemos nosotros como coautores brindándoles el servicio. No es lo más habitual, Mariano. Pero yo en ese caso siempre he querido quitar el romanticismo porque es muy buena tu pregunta y es la principal inquietud. Incluso en autores que han terminado el libro dicen, ay, pero yo me siento mal porque siento que... Un farsante, claro. Mi familia me pregunta. Pero sí. Qué bien escrito. Perdón, que está con hecho, todo respeto lo digo. Son unos farsantes. No, son unos farsantes, perdón, Fer, no es con vos. Usted está perfecto lo que hacen, pero claro. Me hace un montón de ruido. O sea, si yo quiero escribir un libro, me siento y lo escribo por más que me lleve 10 años. Cumplo el sueño de escribir un libro. Por más. De última, si no sé escribir muy bien o la redacción o lo que sea, pido colaboración con alguien que sepa. Ayúdame, está bien redactado, pero revisame que esté bien, no me lo escriba vos. Editor. Claro, a eso me refiero. Sí, lo que pasa es que nosotros ahí hacemos la salvedad de que lo más importante en definitiva termina siendo la historia, ¿no? Claro. Es decir, aquello que quieren contar. La idea. Y a veces el vehículo de cómo hacerlo, en cuanto a la literatura, bueno, allí cada uno lo observa desde donde por ahí le parece más ético, pero yo creo que el hecho de que puedan cumplir con ese proyecto, después releerlo, hacer correcciones, entender que por ahí el mejor camino era por este lado y no por ahí el que ellos pensaban, y que cumpla con ese fin, que a veces es tributar a un ser querido. Nos pasa mucho que nos cuentan historias de guerra, de familiares que pasaron hasta por campos de concentración y que quieren dejarle esa historia narrada para las generaciones venideras. Yo termino creyendo que es mucho mejor poder hacerlo que dejarlo allí guardado o que se termine perdiendo esa historia familiar. Pero sí es verdad que es el gran debate. Mariano ahí dio en la tecla porque es lo que siempre nos pregunta. Y sí, por supuesto, porque uno como escritor dice, ok, yo te doy la idea, vos me escribís el libro, pero que esto no salga de acá, de estas 4 paredes, no, pero aparte, la carrera. Agus, yo tengo amigos que han hecho libros y el esfuerzo de hacer un libro es mucho, porque es dedicación, hay que dedicarse mucho tiempo, hay que sentarse, hay que pensar. Tengo amigos que han sacado libros en 4 o 5 años, otros en 10. Igual eso ha cambiado, Fernando, muchísimo respecto a esto que te menciona Mariano, hoy con la aparición, el auge de las herramientas de inteligencia artificial. Digo, además, ¿cómo impacta eso, la tecnología, en la escritura por encargo, por ejemplo? Mirá, ahí hay una particularidad porque la inteligencia artificial todavía en ese aspecto no ha logrado, más allá de que puede colaborar mucho, de algún modo profesional, reemplazar a la pluma, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que son muy robotizadas, muy sistémicas, en donde una lectura profesional o pasar por una corrección deja muy en claro que hay errores gramaticales, incluso hasta ortográficos en algunos casos, pero sí es cierto que el crecimiento de la tecnología en este caso es muy beneficioso de pronto a la hora de desgravar entrevistas, a la hora de poder segmentar la información. Sí, son herramientas que a nosotros nos sirven desde ese lugar, pero que éticamente todavía están muy lejos de poder ser utilizadas para poder desarrollar un libro, porque además surgen muchísimos errores también. Esto no quita que quizá de aquí a 10 años yo te diga, Agus, la verdad, la inteligencia artificial pasó por encima de todo, pero es muy difícil que la inteligencia artificial incluso pueda lograr la química que uno encuentra con el autor. A nosotros nos pasa, por ejemplo, de generar una amistad, ¿sí?, con muchos autores. ¿Por qué? Porque nos cuentan historias tan profundas que a veces
a ver, por ejemplo, hacemos videoencuentros que tienen un horario de inicio, pero no un fin. ¿Por qué? Porque llegamos a puntos de tal emoción a veces, en donde no podés cortarle y decir, bueno, hasta acá llegamos, porque te está contando una historia, no sé, a veces hasta de abuso o de situaciones muy complejas de violencia. Entonces, es muy difícil que hoy una persona frente a una pantalla o frente a un sistema de inteligencia artificial pueda llegar a abrirse de ese modo. Pero sí es cierto que la tecnología está invadiendo, inundando todo lo que tiene que ver, sin duda, también con la escritura, ¿no? ¿Cuál es la mayor satisfacción para un ghostwriter, más allá de, por supuesto, lo económico, que imagino que podrán vivir bien de eso, pero que el libro llegue a su fin, que salga a la venta o que en realidad se convierta en un éxito de ventas? Mira, son etapas, ¿sí? La primera satisfacción es cuando el que va a ser en definitiva el autor dice, me encanta cómo vamos, porque uno se siente que viene bien y que estamos cumpliendo en cuanto a la etapa de desarrollo, de planificación. La segunda es cuando lo termina y dice, me encantó, lograron transmitir mi voz, ¿sí? Porque nosotros también tomamos muy en cuenta lo que tiene que ver, y esto es para Mariano un poco lo que él preguntaba, todo lo que es el lenguaje no comunicacional, ¿no? Es decir, cómo se mueve, cómo dice algo, cómo expresa una determinada situación, ¿sí? Porque si no, yo lo escribo siempre como lo escribiría yo, entonces me alejo muchísimo del otro. Y en tercer lugar, la satisfacción cuando el libro llega a una librería y podemos entender que logramos cumplir con ello, y cuando recibimos devoluciones de los propios autores que nos dicen, mirá lo que me dijeron del libro, mirá tal persona cómo se emocionó. A nosotros eso nos llega mucho, pero no porque uno lo haya escrito, decir, che, la pucha, nadie sabe y esto lo hice yo, no, sino porque se haya podido cumplir el objetivo de aquel Está bien, eso lo tienen claro, porque por ahí un ghostwriter dice, ay, qué gana de salir al público y decir, a gritar a los cuatro vientos de que lo escribí yo, Claro, ¿viste? claro. Y no pueden, pero no, trabajan de otra manera, entiendo que la cabeza funciona distinto ahí, pero bueno, acá Mariano se le prendió la lamparita, tiene un conocimiento, una idea que volcar y está a nada de desbloquear este proyecto, ¿eh? Mariano Almada con su libro. No, recién me entero. Bye, un ghostwriter. No, le soy sincero, me hubiera encantado. Nunca me animé, no tengo el tiempo, pero tampoco lo haría con ustedes. Perdón, es el laburo de ustedes. Lo respeto muchísimo. Yo sí, pero me parece un chanta. Perdón, insisto con esto. No, me parece porque ser es un otra chanta. forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? No tiene que ver con chanta farsante, tiene que ver con un proceso creativo que lo haces en equipo distinto. Porque yo traje la idea, yo soy quien. La idea Entonces soy lo yo. hacemos juntos. Sí, bueno, obvio, que ahí se trabaja pero en equipo. después no es en salen, conjunto. ellos no salen después. La mayoría no, ellos no lo ponen a ellos. Ahí es donde a mí me hace tanto ruido. Pues si vos decís, bueno, lo hacemos juntos, dale, ponemos, cuando termina, idea Mariano Almada, lo escribió Pero Fernando, ellos no listo. buscan que aparezca su No, nombre. ellos no, buscan pero yo- también la satisfacción para el autor, obviamente que quede contento, y también desde el punto de vista económico. Digo, es un negocio, no deja de ser un trabajo. Fer, se armó el debate acá, Sí. pero me encantó. Yo te conocer banco, un poco Fer, más. te banco, Fer, no banco los Gracias, chantas, Mariano. nada más. A vos te banco. Muchas gracias. Pero bueno, es el debate histórico. Sí, Es claro. decir, Sí, nosotros por por eso supuesto. tratamos de hacer una analogía con la arquitectura a veces de una casa. La gente dice, esta casa la hice yo, te habrá pasado, esta la construí yo. Y en realidad el tipo no sabe poner un ladrillo. No, Pero bueno, tuvo la idea, ahí yo dijo, no conozco a nadie, no sé ustedes, No conozco a nadie que me haya dicho esta casa la construí yo y se la hizo un arquitecto. No conozco a nadie, No, en serio. No, pero por ejemplo, la idea es mía. Yo quise hacerlo así, quise hacerlo allá. Y la realidad es que a mí a veces. Siempre alguien te personalmente, asesora. Sí, obvio. Siempre alguien te asesora en todo sentido, ¿viste? Sí, Porque es son verdad. los que estudiaron para eso, los que saben. Pero entiendo que en este caso sí puede ser que sea quizás un poco más polémico. Pero bueno, como dijo Agus, termina siendo una profesión que permite nutrir las bibliotecas, que permite llegar a un sueño, que permite que mucha gente sienta un tributo por parte de sus seres queridos. Y bueno, por ese lado también vamos estudiando un poco el mercado. Gracias, Fer. Abrazo. Por favor, Agus. Un placer haberte tenido. Un placer cuando quieran a disposición. Un placer. Fernando Iannase, director de Ghostwriter Argentina, hoy en el Día del Lector. Ideal para charlar un poquitito ahí bueno, dijo que Sí. ya el mercado editorial se achicó y mucho. Y sí. Y la demanda a propósito de todo esto de los ghostwriters, ¿no? Con temáticas bastante distintas a las que proponía, por ejemplo, un Borges, un Cortázar. El que citó, me gusta que lo haya traído. Estamos a 2 días del cumpleaños de Cortázar también. Cumple el mismo día que yo, Cortázar. Mira. chicos. Sí, 26 de agosto. Muy bien. El que dice que se vaya se ha ido. En un ratito. El escándalo
Julián Álvarez Valdano, a propósito de todo lo que está viviendo Julián, que adelantó me quiero ir porque ya te fuiste, hermano, entonces bancate la que viene. Algo así quiso decir Valdano, ideal citando a Cortázar. 14:53 en todo el país, 12 grados la actual en Buenos Aires. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es Williard, mi batería es Williard. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Now 97.9. Actualidad más música. Pensada para vos. Now.
punto también, si te parece, Ale, estamos listos. Nos queremos informar, ha pasado de todo. Hacemos ronda de noticias. Y pasa de todo en el gobierno, Agus, porque Javier Milei volvió a la actividad en Casa Rosada. Sí, hace mucho que no se dirigía allí, después de 23 días en total. Mucho tiempo. Muchos días, exacto. Casi un mes, podríamos decir. 23 Te quedó días. en Olivos, tranqui. Dijo, claro, ¿para qué? ¿Para qué ir hasta el centro? Déjame acá que estoy más tranquilo. En la Quinta Olivos estuvo el presidente Javier Milei y dijo, bueno, regresó este lunes a Casa Rosada para encabezar nada más ni nada menos que una reunión de gabinete donde básicamente se destinó a este encuentro a defender su programa económico y también descartó que haya una situación de crisis por el crecimiento de morosidad, algo que se habló y mucho, ¿no? La semana pasada con la gran cantidad de manifestantes que, hacían oír sus voces en cuanto a esta situación que están atravesando. Un encuentro que se extendió durante casi 3 horas y que fue entonces la primera cita de Javier Milei con sus ministros desde el pasado 9 de julio, después del Te Deum en la Catedral Metropolitana. Bueno, después de ese día, finalmente retornó a la Casa Rosada. Por otro lado, hablamos de lo que viene y tiene que ver con la visita del Papa León XIV, porque hay un posible decreto de feriado o asueto para esos días por la visita del Papa. Es algo entendiendo la movilidad de la gente, ¿no? Para acelerar todo ese proceso, digo que no vayan a trabajar ese día para que no se topen con cuestiones de gente que vaya a la misa y mucha gente que quiera llegar temprano y que no tenga tráfico. Entonces tendría un sentido, no sé si feriado nacional o una suerte de asueto. Sería, ¿no? administrativo. Sí, total. Eso es lo que se está haciendo básicamente por pedido de la Iglesia. Igual no está claro todavía dónde se va a presentar el Papa. No, lo único que tenemos en claro son los días, que va a estar entre el 8 y el 11 de noviembre. Ese es el periodo de visita. Siguiendo lo que ha hecho el Papa León XIV a lo largo de sus viajes a distintos lugares y en esto de brindar diversas misas, nunca lo hizo en lugares públicos. Atención, no es un dato menor. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de las ocasiones se ha presentado en estadios. Con lo cual hay que ver si el Papa no elige algún estadio para presentarse y no en la calle. Bueno, sonaba muy fuerte el tema de la 9 de julio, el obelisco y demás, pero... Sí, pero no sé si es un estilo de este Papa. Claro, es como vos decís, todavía no hay nada confirmado. No. Lo único que se puede confirmar, tampoco está de hecho el asueto o feriado confirmado. Solo está confirmado que va a venir entre el 8 y el 11 de noviembre. Está en estudio esta iniciativa que surgió, como te decía, a partir de un pedido de la Iglesia, de la propia Iglesia, y comenzó a ser obviamente evaluada por el gobierno. Bueno, quien envió una carta a Roma pidiéndole, ofreciéndole sus instalaciones para que el Papa pase, fue San Lorenzo. A través de su relación con Francisco. Claro. Con el Papa. Entonces le ofreció para que el Papa pase por la cancha de San Lorenzo y pueda hablar ahí con la gente. Pero bueno, veremos. Claro, bueno, hay la cantidad de pedidos que le van a llegar al Papa. Pasa por acá, anda para allá. Sí, claro. No, va a tener que pero es algo especial lugar. por lo que fue Francisco, ¿no? Si quiere pasar por Avellaneda y por el Libertador de América, bienvenido sea, le abrimos siempre que las vaya a la que Bombonera, que pase por favor, el Monumental. que tire agua bendita. Por la casa del Chacho, que tire agua bendita. No sabemos qué va a pasar con el Chacho para noviembre, Mariano. Oh, es verdad. Para un poco, por favor. Pero va a ser muy bien recibido donde sea, ¿Qué plantearon desde la Iglesia? La conveniencia justamente de facilitar la participación de todos los fieles en estas actividades masivas que va a encabezar el Sumo Pontífice durante su estadía, pero hasta el momento no existe una decisión que se haya tomado formalmente al respecto. Así que esperamos, primero por saber qué es lo que va a ser finalmente, cuál va a ser la serie de actividades que lleve adelante León XIV aquí en Argentina, y después si es que se decreta o no este feriado o asueto para alguno de esos días o todos los días. Veremos qué es lo que sucede. 15:03 minutos, hablamos del dólar. Un dólar oficial que esta tarde está cerrando a 1.476 pesos con 81 centavos para la compra, 1.528,41 para la venta, y si hablamos del dólar blue, a esta hora se vende a 1.560 pesos. Gracias, Ale. Bueno, tenemos 12 grados en Buenos Aires, es un lunes que cuesta, ya sabemos, pero ¿quién te quita lo bailado? Disfrutaste el fin de, tuviste el sol, ya está. Hay que encarar la semana como sea. Casi última semana de agosto, es verdad, el lunes que viene es 31, pero increíble, ya pisando septiembre. ¿Se dieron cuenta que empiezan los 4 bre? ¿Qué serían los 4 bre?
Estás como farmear aura. A ¿Qué ver, es? pensemos, Basta con eso. lo que se Te lo pido, viene. por favor. Por favor. No, ¿Qué son los cuatro bre? Los 4 bre, los 4 meses que terminan en bre. Ah, septiembre, octubre. Noviembre, diciembre. Ay, nunca me había Los 4 puesto a bre. pensar en ¿Viste? eso. Claro. Yo me di cuenta hoy de eso. Dije, pará, claro. Terminan en bre. ¿Viste? Mirá, ¿qué tienen en común septiembre, octubre, Además noviembre, de diciembre, calor eso? espantoso. Nah, pará. No, calor solo el diciembre. calor ¿Qué mudó, dices? el calor mudó, El calor vale. solo diciembre. Acá no hace Bueno. calor ni en septiembre, en octubre, en noviembre. tomó la Yo palabra. he tenido frío en noviembre, mira lo que te digo. No, Bueno. cambió, Así que- pero eso cambió cuando Ahí nos éramos cagaron. chicos. Tiene razón Ale. Cuando yo era chico el calor empezaba en octubre. Y Pero terminaba ya en no, ya se febrero. movió Ahora porque empieza en empieza en diciembre y termina en abril. abril. ¿Cuándo ustedes recuerdan en mayo tener temperatura de 30 grados? Y la hemos tenido Claro. en los Voy a últimos empezar tiempos. a tomar nota día No, por pero- día de las temperaturas. Igual Pero lo que cambió, dijo Marcusi mudó, tiene mudó. algo de cierto, que el otro día lo apurábamos diciendo, che, marcamos una fecha del fin del invierno. Y dijo el 22 de agosto, el sábado que pasó, porque a partir de hoy empezarían a ascender las temperaturas y ya es como que nos olvidamos de ese invierno en el cual salís con 5, 6, El 7 crudo, grados. el fuerte, ¿No sí. me ves más triste? Ah. Es eso. Pero ¿no es ideal un 15 grados? 20 No, grados. sí, ahí sí, 20, re. Bueno, esas 20 todo el temperaturas. año. Hasta 20 igual te recontrabanco. No 20 me todo el pases año. los... Yo firmo en 26, 27. ¿Saben dónde hay 20 en todo el año? Creo que se lo ¿Dónde? conté. No. En Medellín. Ah, Por me eso voy a la ir a llaman Medellín. Medellín, Colombia, por eso la llaman la ciudad de la eterna primavera. Porque está en mira. un microclima dentro de un valle rodeado de montañas Sí. y todo el año tiene entre 20 y 23 grados. Qué lindo. Por eso la llaman la ciudad de la eterna primavera. Y además es una ciudad hermosa, tiene ese microclima especial. Mirá qué bueno, es Por decir, que eso. en verano no lo sufrís, en La invierno misma tampoco. temperatura todo el año. Chicos, me mudo a Medellín. Quería contarles. Yo también, para mí sería ideal vivir en Medellín. Siempre y cuando haya sol. En Medellín hay sol. Hay sol, sí, no, sale hay lindo. días hermosos de sol, ¿no? Yo fui varias veces por laburo y aparte de ser una ciudad hermosa, fui en distintas épocas del año y el clima es siempre el mismo. Le mandamos un beso a Maluma, de Medallo. Ahí ¿Es de está. Medellín? Sí, es de Medellín, Colombia, Maluma claro. Baby. Maluma Baby. 6 minutos de las 3 de la tarde, 12 grados, como decíamos, y te acompañamos con buena música pensada para vos. Y está todo bien, como es.
acompañado por la radio. Coworker Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 3:10 de la tarde acá en Coworker. Estamos para irnos a Madrid en cualquier momento para tomar contacto con Matías Palacios para hablar del escándalo Julián Álvarez de Majada Onda, mala onda total, ¿no? Sí, terrible. Porque nos reímos porque la verdad igual es un tema que preocupa más que nada por el futuro de Julián y cómo terminará, cómo se resolverá la situación, porque parecería hasta difícil de que se logre salirse, ¿no? Sí, hay una sola salida, es que sea vendido a un club, ni el Barcelona ni el Real Madrid. Es la única solución. Porque él quiere ir al Barcelona, el club no lo quiere vender al Barcelona, entonces está estancado en esa situación. Terminó como, bueno, yo entiendo lo que decías y es un punto, ¿no? Que él no estaba cómodo con Simeone, entonces él quería irse, sea donde sea. Después él le sumó lo de Barcelona, ahí donde cayó mal en el Atlético de Madrid, ahí toda la historia que conocemos, él diciendo en pleno Mundial que se quería al Barcelona, bueno, terminó el Mundial, tuvo que volver al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no lo quiso ceder ni vendérselo al Barcelona y así las cosas, ¿no? Mientras tanto el público lo abuchea, lo silba, él la pasa mal, está incómodo. Ni me quiero imaginar la familia, ¿no? Todos. Lo que vivió ayer Julián, yo no recuerdo algo que haya vivido un jugador, sacando que es argentino, lo queremos por eso y queremos que lo haya bien siempre a todos los argentinos, pero no recuerdo un jugador que haya sido expuesto de tal manera por el club a lo que pasó ayer, que cuando terminó el partido entró alguien al campo de juego del Atlético de Madrid a decirle no vayas con tus compañeros a saludar a la gente, andate solo y irse solo expuesto delante de la vista de todo el mundo. Por eso que lo sirve la gente es lógico, entre comillas, porque él, como pasa siempre en cualquier club del mundo, cuando un jugador dice me quiero ir de este club, la gente ya se le pone la vereda enfrente. Bueno, es lógico. Sí. Entonces, por eso él fue silbado antes, durante y después. Ahora, exponerlo de esa manera cuando terminó el partido, que entre una persona a la cancha a buscarlo especialmente a él y le diga no vaya con tu compañero, andate al túnel. Yo no lo vi nunca, no recuerdo un caso similar de algo así. Lo tenemos a Matías Palacios, periodista argentino desde Madrid, integrante del Chiringuito. Mati, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Hola, Mati. Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué tema, ¿no? Con ustedes. Sí, los escuchaba atentamente. Un abrazo también para Mariano, con quien compartimos el corazón verdolaga. Sí, 2 hinchas de ferro. ¿Puedes creer a falta de uno o dos? 2 hinchas de ferro juntos. Ese es el tema, claro. Estuvimos en el Mundial juntos con Mati. Mati, aunque alguno no lo crea, nos sacamos una foto. No, Mati, vos no estuviste ese día, pero éramos 4 periodistas de ferro juntos en el Mundial. Estaba Guillermo Paniza de Telefe, Chiquito García de La Nación, Mati y yo. Una locura, los 4 juntos. Nunca orgullosos, fanáticos de ferro, quieren que el cuadrito ahí en el vestuario se lo merecen ahí del estadio de ferro, de la cancha. Bueno, a ver, ¿cuán ensordecedor fue el silbido a Julián Álvarez? Vamos a contar la historia y a decir las cosas como fueron. Bueno, fue brutal, fue muy fuerte desde el inicio, desde que ya lo anunciaron primero, después de que sale al campo de juego, también las cámaras que lo mostraban, porque hay una pantalla que emite imágenes. Y cada vez que se lo mostraba lo chiflaba, lo silbaban y fue abucheado también cuando entra. Y a mí me cuentan una intrahistoria que es la versión oficial de por qué el Atlético, digamos, lo protegió ayer con esta imagen que se ve, que el que entra es el director de comunicación, un señor llamado de apellido Anaut, que es quien suele encargarse de justamente el trato con los medios y de llevar al entrenador y dirigir un poco la comunicación en las ruedas de prensa, ¿no? Es él esa persona de traje que se le acerca y le dice a Julián, vamos al vestuario. Y Julián le hace caso, le obedece. La versión oficial que a mí me llega desde el club es que lo protegieron porque si él se acercaba hacia la tribuna, digamos hacia el fondo, como se le llama acá, la popular, donde están los ultras, barras para nosotros, iban a arrojar muñecos de ratas al campo de juego. Tenían armado eso, claro. Claro, pero a mí no me cierra esa versión oficial, Agus, porque a mí me parece que acá lo que se quiso buscar fue otra cosa, que fue la tapa de todos los periódicos, la portada, con la imagen de te estás quedando solo. Claro. Si nos fijamos, la portada de Marca de hoy es justamente esa caminata en la cual se lo ve a Julián, entrando al túnel del vestuario y mucha gente justamente en esa boca del túnel insultándolo, chiflándolo. Mati, más que lo dejaron solo, le soltaron la mano.
¿no? Claro, pero porque, vamos a ser claros, Agustina, lo llevaron al escarnio público. Exacto. Es tal el problema y es tal la mala resolución desde todas las partes, desde el futbolista, desde su representación, desde el Barcelona y desde Atlético de Madrid, que ya se le fue de las manos a todos esta situación. Entonces ayer cuando el propio Simeone, preguntado y consultado ya no por el resultado del 2-2 ante el Villarreal ni por el partido, sino directamente por qué había pasado esto, qué es lo que pasó con Julián, y él aclara y dice, no, fue el club el que le pidió que se fuera. A mí no me cierra esta versión que a mí me arrojaban hace un par de minutos de que lo protegieron por alguna agresión mayor desde la tribuna, sino que para mí lo que buscó el club es, te estás quedando solo, mirá lo que te puede pasar, mirá lo que te estamos haciendo. Aquí hay una realidad que este tema no se termina, que esto sigue, ahí está la portada de Marca que recién mencionaba. Sí. Claro, Sin perdón. y aparte el sin perdón, que también un doble mensaje, ¿no? Porque ¿quién no perdona a quién? O sea, porque Julián no pidió perdón, en realidad, que es lo que se le estaba sugiriendo, o se le estaba casi obligando a que haga, y no lo hizo. Porque Julián, vamos a ser claros, la situación del futbolista, y como nos lo expresó particularmente a los micrófonos de Radio La Red, donde estábamos en la zona mixta. Vos estuviste ese día, Mati. Vos estabas el día que él habló. Sí. Claro, Marian, porque yo claro. Ya sabía que lo que podía pasar era eso y fui a buscar al futbolista junto con Martín Arévalo, que estaba para ESPN. Que entiendo que tendría la misma información de que podía soltar una frase como la que soltó Julián, que fue fuerte. Y lo que sucede después, también en esta intrahistoria que yo les cuento, es que la versión desde el lado del futbolista es que él dice lo que dice porque el propio Atlético lo instó a que dijera, si te querés ir, avisá que te querés ir vos. Claro. Que querés cumplir tu sueño. ¿Para qué? Para que justamente quede claro que no es que te echamos, no es que te queremos vender, sino que vos no querés jugar más en este club. Claro, para dejar bien parado a los dirigentes, mira, claro. Se quiere ir él, nosotros no lo queremos vender, el que se quiere ir es él. Claro. Igual el que más enojado tiene que estar en todo esto es el Cholo Simeone, en definitiva, entonces. Bueno, en algún punto Simeone, quien tampoco jamás cuidó demasiado a Julián Álvarez, y me hago cargo de lo que digo porque desde que llegó Julián allá por esta altura del año 2024, al poco tiempo Simeone lo cambia en un descanso, lo hace correr como extremo izquierdo, a veces casi como lateral izquierdo, no lo ponía de 9, no le daba el lugar que merecía. Simeone ayer da un mensaje muy fuerte que es, acá tiene que venir un delantero. Por lo cual no me están resolviendo un tema. Si este muchacho no quiere jugar más acá, arreglen ustedes lo que quieran arreglar, pero a mí traigan un delantero porque yo no tengo delanteros para pelear el campeonato. Y otra cosa, Mati, sí. y otra cosa que lo hablamos antes que vos estés conectado. Lo primero que yo dije acá hablando con Agustina cuando empezó el programa sobre la situación de Julián es, Julián se quiere ir por Simeone. Eso vos coincidís conmigo por lo que estás contando. Él se quiere ir de Atlético de Madrid porque no está cómodo con el entrenador. Él le dice a la directiva que se quiere ir, la directiva acepta decirle, bueno, listo, te vas, pero decilo vos, decí que te querés ir. Ahora, el problema es que él dice, me quiero ir, y al Barcelona. Ahí estalla todo. Bueno, él particularmente ese día, Marian, no dice al Barcelona porque se metería en un lío importante. Él no menciona un club, dice, quiero ir a cumplir mi sueño. Ya sabían todos y ya había ofertado el Barcelona para la previa del Mundial. Sí. Claro, a finales de mayo, en la previa de la Copa del Mundo, el Barça presenta oficialmente y formalmente una oferta que al Atlético no le cierra. Posterior a eso viene un Real Madrid que se mete en el medio y hace un embrollo bárbaro porque dice, presentamos una oferta por 150 pero no la aceptaron. Sí. Porque Florentino en su campaña dijo, yo voy a ir a ofertar por una figura del fútbol mundial 150 millones de euros. Sabiendo que el Atlético le iba a decir que no. Claro. Porque acá hay un tema de ego. Acá hay algo que yo quiero explicar porque me parece que a veces en Argentina no se explicó ni se entendió bien. Para muchos el Atlético es grande, a la par del Real Madrid y Barcelona. Estoy hablando en Argentina, que creen que es un grande a la par del Real Madrid y Barcelona o que tiene un protagonismo importantísimo. Y la verdad, yo lo digo viviendo ya casi 9 años acá, no es así. No es así. En absoluto, no es así. Que puede ganar una liga, que puede pelear, que puede ir a jugar una semifinal de Champions o alguna final de Champions. Sí, que con Simeone tomamos protagonismo, te lo reconozco.
pero lo que se dice grande, grande no es. Entonces ahí viene toda esta lucha de egos, de celos, de envidias, de que no, ¿cómo se lo voy a vender a este? Porque ya una vez me sacó tal jugador, y porque no corresponde, y porque cómo voy a ir al Real Madrid. Bueno, en cuestión en este momento, Julián está sin un limbo. tener resuelta, claro, y sin tener resuelto dónde va a jugar. Y esto, Mati, me hago cargo, lo dije también, me hago cargo de lo que digo. Para mí ayer, el principal responsable de lo que pasó es Simeone. Simeone no lo tendría que haber convocado. ¿Por qué digo esto? Porque hace 4 días, ¿qué dijo Simeone hace 4 días en el primer partido del Atlético post partido? Dijo, no lo convoqué para este partido porque no estaban dadas las condiciones. Espero que de acá a 4 días, o sea, entre el partido del miércoles y ayer, las cosas cambien y lo puedo convocar. No cambió nada en 4 días. Entonces, ¿para qué lo convocó? Era mejor esperar, quizás citarlo al próximo partido. Mirá, que es visitante, porque me parece que fue una exposición innecesaria de Julián en el Wanda Metropolitano. Ahí viene un tema, Marian, que es que en un momento de la semana pasada se pensaba en no convocarlo como para protegerlo, o para que no haya este problema que al fin y al cabo mancha institucionalmente el Atlético de Madrid. Claro. O sea, el Atlético de Madrid se tiró tierra a sí mismo. Se tiró un tiro a los pies, ¿sí? Claro, pero para el afuera. Pero lo que pasa es que ellos en la interna creen que hacen bien las cosas y no es así. Y en definitiva, ante lo que pasó ayer, que se podría haber evitado, al punto tal que el Atlético juega los próximos 3 partidos visitantes. Mirá vos. Y cuando volví a jugar de local, ya estamos hablando de que casi a fin de septiembre. Ya se hubiese resuelto todo. Capaz. Claro, igual el hincha no sabe, olvida, No, pero te evitabas exponerlo como lo expusieron ayer. Claro, no, porque lo quisieron exponer. Exactamente. Agus, Marian, lo quisieron exponer. Entonces, lo quisieron molestar, incomodar. Simeone, la directiva, Gilmarín, bueno. Todos. La cuestión es que Julián, en este momento, que quiere ir al Barça, tiene sí una oferta seria del Arsenal, pero su intención es no volver a Inglaterra por una cuestión familiar. Sí. Porque hay una cuestión de papelerío, de pasaportes, de nacionalidades, de ciudadanías que no le permitiría a su familia, con quien él quiere estar siempre, vivir con él en Inglaterra. Como y es ya pasó la en única que tiene. Y es la única que tiene, Mati. Porque y ahí en está este el problema. momento, claro, porque él, vamos a ser claros, yo lo conté ya en marzo, abril, recibió llamados de Arteta, el técnico del Arsenal, que insiste, recibe llamados de Flick, y recibe llamado de Luis Enrique, que al final resolvió por llevar a Ferran. Claro. Entonces, ahora lo que queda en el plato fuerte es Arsenal. Sin embargo, el Atlético sí ahora quiere venderlo, porque también tiene un problema, quedarse con un futbolista que se va a devaluar, que no le va a rendir como esperaban que le rindieran, que está enemistado con el entrenador. Lo que queda es hacer caja, ir a buscar otro delantero, como le pide el mismo Simeone. Claro. Pero ahora Julián dice, no, yo al Arsenal en este momento no estoy pensando en ir. De todas maneras, estamos a 24 de agosto, esto se resuelve el próximo en una martes. semana, cuando cierra el libro de pases, el martes que viene. El 1 de septiembre cierra el libro de pases, el mercado de fichajes, como se dice aquí en Europa, y ahí va a quedar todo resuelto. Pero a nosotros nos importa porque es una de nuestras figuras de la selección. Claro. Está, y queremos que esté bien, ¿no? Aparte es un jugadorazo, es un crack. Julián Álvarez, la verdad que esté atravesando todo esto, un poco por él, un poco por el Atlético de Madrid, otro poco por lo que generó y departó Barcelona. Pero digo, ¿qué hará Simeone ahora? Puedo decir, los próximos 3 partidos son de visitante, pero digo, lo limpia, lo convoca hasta que se calmen las aguas. ¿Qué decisión va a tomar Simeone con Julián? Porque al mismo tiempo no dejaba de ser una pieza clave para el equipo. Cuando llegó, ni hablar. Sí, no, a ver, la primera temporada de Julián es muy buena, con casi 30 goles. La segunda temporada de Julián es para mí también muy buena, al punto tal que termina consagrándose como el máximo goleador del Atlético en la historia de la Champions League, porque con sus goles llegan a la semifinal. Claro, en mayo. La semifinal frente al Arsenal no se resuelve a favor, justamente porque Julián termina lesionado y arranca lesionado el partido de vuelta. No obstante, la versión, por eso yo digo que muchas veces... Pero pará, Mati, y ahí, para hacer un poco de memoria, ahí no juega más en el Atlético, porque cuando los dirigentes le dicen, bueno, listo, te vendemos, pero decilo vos, Julián no juega más. Capaz el error era, en ese momento que no estaba jugando, dar una nota con algún colega amigo y tocar el tema. No lo hizo, se recuperó, llegó al Mundial y dio la declaración en el lugar menos indicado, porque también ahí explota un poco todo.
Sí, eso es cierto, que el timing no fue el mejor quizá. No. Sí, de todas maneras él no juega más porque está lesionado. Claro, por eso. Llega al Mundial lesionado por esa lesión que se le produce un 1 de mayo aquí en el Metropolitano frente al Arsenal y después ya la vuelta juega infiltrado y no puede completar el partido. Y ahí no juega más el Atlético de Madrid, porque si él hubiera jugado, se hubiera recuperado, hubiera jugado algún partido más de liga, capaz ahí hablaba, decía, bueno, ha sido mi último partido, me quiero ir, y capaz era todo diferente, pero claro, él no habló porque no jugó, tampoco dio ninguna nota y llegó al Mundial a decirlo en el lugar menos indicado. Por eso digo que, como dijiste vos, Mati, acá hay todos son culpables. Sí, acá sí. Todos pero pienso son también en Julián y en una posible salida. ¿Existe la chance de que Barcelona ponga la plata y Julián se termine yendo al Barcelona? ¿O eso lo ves hoy imposible? Son 500 palos, la cláusula. Mira, yo en este momento no me puedo decantar, Agus, por nada, porque esperábamos que el Barcelona hiciera una oferta más seria de la que hizo por encima de los 100 hace un mes, hace 15 días, hace una semana. Ahora me dicen, espera mañana que quizá hay un movimiento, que se está tejiendo algo. Y yo ya estoy muy escéptico de todo esto, sumado a que el Atlético no se lo quiere vender bajo ninguna circunstancia al Barcelona. Salvo por la cláusula. Ahí no a todos menos A, claro. Por eso por esto que decía de los celos, de los egos, de que cómo voy a fortalecer que lo entiendo, pero cómo voy a fortalecer a un rival directo en la Liga Española. Es una situación igual muy complicada. Eso le da mucha importancia a Julián. O sea, que el Atlético de Madrid sienta que si vendés a un Julián al Barcelona te va a lastimar después, digo, también está poniendo al jugador en un lugar de crack absoluto. Uh-huh. Sí, que eso se reconoce como tal, porque aparte, Agus, a donde vaya Julián la va a romper. Sí. Porque es un futbolista top. De elite. Es un futbolista top, de elite total. Decía recién que la versión ahora colchonera, rojiblanca, para defenestrar a Julián, dice, no, pero la temporada pasada en la Liga hizo 8 goles. Claro, porque te olvidás los 10 que hizo en Champions. Claro. Que te llevaron a semifinales. jugar la semifinal. Entonces, y con él entero no sé qué hubiera pasado, porque él se lesiona el partido de ida, como dijiste vos bien, Mati, se lesiona el partido de ida y la vuelta se infiltra y eso lo termina complicando hasta para ir al Mundial, esa infiltración en el segundo partido. Totalmente, María. Chicos, yo les propondría que venga Ferro, ¿no? Y ya bien, está, bien. Claro, ya está. Julián, muero. Acá el Verdolaga te necesita. Igual estamos bien. Hablando de eso, escuchame una cosa, te mata hoy, 1 de la mañana, ¿qué vas a hacer? ¿A la 1 de la mañana? No, pero tengo programa y ¿hasta qué hora? Termina y acá el programa va desde las 12 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. Un éxito en el late night show de la televisión española, que es el Chiringuito. ¿Por qué tan tarde van a las 12 de la noche? Porque, está bueno lo que me preguntabas, María, porque hay gente que no lo sabe, no lo entiende. Acá, a diferencia de el horario nuestro para las tiras deportivas históricamente, que pueden ser a las 12 del mediodía o a las 6, 7 de la tarde, claro. En España, desde hace 45 años, a nivel radial, se institucionalizó la medianoche. Mira. Y Josep, que es un crack, un genio de la comunicación y de los medios, instauró ese horario también para el Chiringuito cuando en televisión no se hacía algo así. Y por eso el Chiringuito ya tiene un éxito de 17 años. Mira. Y ahora estamos, cambiamos de empresa, estamos en Mediaset. En 4 y en Energy, que son los canales, y así que al término del programa iré viendo a través de la aplicación. ¿Contra quién juega Ferro hoy? Con Albois en Caballito a las 20 hora de nuestra, pero claro, es la 1 de la mañana hora de... Bueno, pero agarro el final, agarro el final, como yo también, yo trabajo, tengo un programa en Fox a las 19, no puedo ir a la cancha, así que el primer tiempo lo pispearé y el segundo me quedo en el canal a mirarlo, obviamente. Y es así, ¿viste? La vida del laburante. Lo más importante, si llegamos a la final, si Dios quiere llegar a la final, que es allá por principio de noviembre, ¿qué vas a hacer? Voy a viajar. Vamos, Matías Palacios, como buen hincha de Ferro que es, su vida en Madrid ya sentada. Espero que juguemos, que no me la compliquen tampoco, pero bueno, si jugamos contra uno del interior, vamos a tener que ir a Córdoba. Pero quiero bajar en el 6 y no seguir viajando. Bueno, si toca uno, hay que decir que la B Nacional son 2 zonas, una vez que termina, que faltan 10 partidos, la etapa regular, los 2 primeros juegan un partido que es la final por el ascenso en cancha neutral. Si toca un equipo del interior, lo más probable es que sea en Córdoba. Si toca un equipo de acá de Buenos Aires, hoy es un equipo de Buenos Aires, Tristán Suárez,
lo más probable es que se juegue en el estadio de La Plata. Entonces ahí ya es más Exacto. fácil, Mati. Estás más cerca de Ezeiza de La Plata. Exactamente, así que con el auto de algún amigo nos vamos a. Te voy a buscar La yo, Plata. me avisas y te voy a buscar. Exactamente. Olvidate. No, pero estoy muy ansioso, tengo mucha fe de que Ferro ascienda este año. Uy, Dios, no lo me dijo. Acá Sí, se está tocando, pero- Mariano, cuidado. No, pero yo se lo vengo diciendo en los grupos y todo. Y Sí, lo sé, en el Mundial me lo dijo. No, pero por una cuestión de que veo que las cosas están saliendo distintas. O sea, ¿sabés qué pasa? Son 26 años en el ascenso, algo increíble, algo que nunca pensamos que nos iba a pasar. Y nunca tuvimos esta Seguidilla energía de victorias. Sí, Este momento bien futbolístico bueno. Sí, o como está la palabra de moda ahora, es ese aura que nos está rodeando y que nos está llevando hacia un lugar de privilegio. Confío mucho en el trabajo de Juan Manuel Sara, que es el entrenador, y lo que están rindiendo los jugadores, así que creo que esta vez se nos da. Bueno, por lo menos vamos a llegar hasta el último momento. Se está por poner a llorar, Mariano Almada. Yo creo que en todo este tiempo que lo conozco, lo único que lo puede conmover, donde sí, pongo el dedo en la llaga, un tema sensible, es Ferro. O sea, todo lo demás. Porque nos pasa eso. Importa poco, pero Ferro es Ferro, ¿viste? Ahí no te metas, no jodamos. Son muchos años, mucho sufrimiento y, como digo siempre, generaciones que no vienen en primera y que se creen que hoy somos un equipo de ascenso. Y eso es lo que más nos duele en el medio del corazón. Mati, ¿tu hijo cuánto tiene? 12, 13, ¿cuánto tiene ya? Joaquín tiene 18 años. 18 años. Y iba a la cancha de los 6 meses, o sea que... Pasó el tiempo. Y no lo vio en primera. Claro, que 18 años no lo vio en primera. Hay generaciones que no lo vieron en primera, entonces nosotros somos un club y una institución y con historia en primera división, que nunca nos pasó esto, así que bueno, tenemos que volver de alguna manera, esperemos que en el 2027 Dios estemos te en oiga. primera división. Muy bien, ahí está. Matías Palacios desde Madrid, gracias por este Gracias, tiempo. Mati, beso la verdad, enorme. un crack absoluto, te queremos, gracias. Saludos a la familia. Y que Gracias, se resuelva Agus. el caso de Abrazo, escándalo, Mariano. Julián Álvarez. Dale, Chau. beso, Mati. Dale. Cuídate. Hasta luego, 3:30 de la tarde. Bueno, horas Qué decisivas tema, para Julián Álvarez, entre tema, el castigo de los dirigentes, Sí. los silbidos de los hinchas del Atlético de Madrid. No sabemos qué será. Pero de su Mati vida. dijo algo, atentos a mañana, ¿eh? En un momento de la charla, viste que dijo, puede haber novedades Se puede mañana. destrabar algo, ¿no? Algo puede pasar, así que estaremos atentos desde aquí a ver qué pasa mañana. ¿Qué será? Julián decide finalmente irse al Arsenal, aparecerá otra oferta de otro país para que él pueda Sí, irse. yo siento un poco, estoy alineada con Mati en el sentido de que para mí no vuelve a Inglaterra. No, él no quiere. No Pero quiere volver a Inglaterra, con pero lo pará, cual... si le queda Si una le queda semana. Atlético de Madrid, Arsenal, se va a Arsenal. Sí, ¿decís? pero ¿qué va? ¿Se va a quedar todo el año en Atlético de Madrid de esta Ay, manera? qué difícil. No me gustaría estar en el momento Bueno, ya este, está, en que los venga pies de- Independiente y listo. de chicos. Julián Álvarez, sí. Nosotros le abrimos también las puertas a Julián Álvarez, no hay ningún problema. Y nosotros le abrimos las puertas a la música. Carnau 97.9, acompañándote, somos coworker. Buena música.